Hola, bienvenidos. Acompáñanos a explorar los rincones más oscuros de la historia y las conspiraciones más sorprendentes para preguntarnos: ¿historia o conspiración? Mi nombre es Edwin Guerra y junto a mi colega, amiga y cómplice Brisa Fernández, te invitamos a cuestionar lo establecido y a explorar las teorías que desafían nuestra comprensión de la historia. El tema de hoy es la conquista española, descubrimiento o invasión. Las fuentes principales para este capítulo fueron Historia de la Conquista de América de Hugh Thomas, Cartas de Relación de Hernán Cortés, Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla y Archivos Históricos de la Corona de Castilla. Relatos de indígenas recopilados por Fray Bernardino de Sahagún. Un viaje que dividió la historia del mundo antiguo en dos. 3 calaveras comandadas por un italiano testarudo llamado Cristóbal Colón zarpan desde España con la loca idea de que si navegan lo suficiente llegarán a la India. Claro, porque si algo hace la gente cuerda es subirse a unos barcos de madera sin GPS a cruzar un océano que todavía creen que está lleno de monstruos marinos y precipicios hacia el fin del mundo. Súper lógico. Se parecen mucho a los cubanos que excavan. Bueno. Los cubanos que te van a decir, te van a cancelar tú. 1492, en España. Mientras la Inquisición quema herejes como si fuera leña en el invierno y los reyes católicos Isabel y Fernando expulsan a los judíos, un genovés terco llamado Cristóbal Colón tiene una idea que todos consideran una locura: navegar hacia el oeste para llegar a las Indias. Porque cuando el mundo cree que el océano es infinito porque la tierra es plana y lleno de monstruos marinos, lo más cuerdo es armar un crucero sin retorno. Pero Colón estaba obsesionado. Pasó años tocando puertas en las cortes de Europa. Va a Portugal y lo mandan a volar. En Inglaterra lo patean. Y cuando llega a España casi lo botan también. Pero la reina Isabel, en un arranque de fe o demencia, decide financiar la expedición. Porque nada dice inversión segura como un tipo diciendo: denme barcos, prometo no caerme del borde del mundo. El 3 de agosto de 1492 zarpa la expedición desde el puerto de Palos de Frontera. Llevan provisiones básicas: carne salada, pescado seco, galletas duras como ladrillos y por supuesto vino y ron. 90 hombres, la mayoría con más deudas que experiencia marítima, se lanzan al océano sin saber si volverán. Llevan lo más importante, el vino y el ron. El vino y el ron. O sea, básicamente eran los primos de Jack Sparrow, pero sin brújula mágica. Al principio todo va bien, pero después de semanas sin ver tierra, la cosa se pone turbia y se comenzaron a enfrentar con desafíos en el viaje como las calmas ecuatoriales. Sin viento, las naves quedan varadas. Imagina estar flotando en medio de la nada con el agua caliente como sopa. La comida rancia, el pescado apesta, el agua sabe a podrido y el vino ya no emborracha, solo da acidez. También las luces extrañas. De noche ven fuegos fatuos, gases marítimos, pero creen que son almas en pena o demonios marinos. No manches, almas flotando sobre el agua. ¿Por qué nadie se lanzó al mar del susto? Porque el mar ya les daba bastante miedo. Además, no sabían nadar. Yo, ¿pero qué tiene? Así nos metemos al agua y eso que no sabemos. La desesperación crece. Los marineros empiezan a alucinar islas donde no hay nada. Falsos avistamientos. ¡Tierra!, gritan, pero solo son nubes en el horizonte. ¿Te imaginas estar varado en el mar? No. De noche, Hombre. todo oscuro. No, ahí sí me da miedo. A mí también. ¿Has visto los videos que se hacen como olas bien grandes así en medio del océano? Pues ya ves cuando fuimos a Galveston en la noche cómo estaban las olas bien fuertes. Pero ahí era poquito en la orilla. ¿Te imaginas más adentro? No, hombre. Un día deberíamos de ir. Me ahogo. Una arrastrada de olas. Dios mío, por favor, sálvame. Algunos comenzaron a susurrar sobre motines
hartos del viaje y convencidos de que Colón los estaba llevando a la muerte. Claro, si nos vamos a morir, al menos lo arrojamos primero a él que nos trajo aquí. Colón, desesperado, miente sobre la distancia recorrida. En su diario, anota menos millas de las que navegan para que la tripulación crea que están más cerca de la tierra. Les promete oro al primer hombre que vea tierra para mantener la moral alta. La tensión explota el 12 de octubre de 1492. Rodrigo de Triana, un marinero en la Pinta, grita: ¡Tierra a la vista! Finalmente, llegan a una isla llamada Guanajuato. Guananay. Hoy en día, las Bahamas. Colón, creyendo que estaba en las Indias, la rebautizó como San Salvador. Los taínos, habitantes nativos, lo reciben con alimentos, tabaco y algodón. ¿Y qué hacen los españoles para agradecer la hospitalidad? Secuestra a 7 taianos para llevarlos a España como trofeos de su hazaña. ¡Qué agradecimiento! Gracias por el tabaco. Ahora vénganse de como souvenir. De recuerdo. Ahora hablaremos de las culturas originarias de quienes habitaban América antes de la llegada de los españoles. Mucho antes que Colón, el continente ya estaba más que habitado. Millones de personas vivían en ciudades gigantescas, practicaban religiones complejas, construían templos majestuosos y dominaban la astronomía, la agricultura y la arquitectura. O sea, básicamente, mientras en Europa la gente creía que bañarse era malo para la salud, aquí ya estaban calculando eclipses y construyendo pirámides. Pero en Europa también ya estaban muy ¿Avanzados? Sí. Nada más que ellos también se desarrollaron mucho en la guerra, por lo mismo de que siempre estaban peleando territorios. Los europeos estaban muy avanzados en el arte de la guerra y de conquistar. Pues tenían armas, tenían armaduras de metal. Aquí creo que todavía no trabajaban con el metal. Los primeros en recibir a Colón fueron los taianos en el Caribe. Vivían en aldeas comunales llamadas yucayeques, con casas de palma y madera. Su economía se basaba en la agricultura. Cultivaban yuca, maíz, ají, algodón y tabaco. Tenían una religión politeísta. Yucaú, dios de la yuca y la fertilidad. Huracán, espíritu de la tormenta. Sí, de aquí viene la palabra huracán. Así que cada vez que decimos vino como un huracán, estamos invocando a un espíritu taíno sin saberlo. Imagínate. Los huracanes de Nuevo León. Y eran pacíficos hasta que llegaron los caribes, sus vecinos más rudos. Los caribes eran guerreros feroces y practicaban el canibalismo como ritual. De hecho, la palabra caníbal viene de caríbal, por la fama de estos pueblos de comerse a sus enemigos. Como lo que pasó allá en los Andes. Pero ahí se comieran a sus compañeros. Sí, pero eso fue también por necesidad. Aquí lo hacían como por rituales, dice. Nambe. Imagínate la pesadilla. Tú solo querías pescar un pargo y termina siendo el platillo principal del festín. Más al norte, en lo que hoy es México y Centroamérica, florecían dos de las civilizaciones más impresionantes, los mayas y los aztecas. Los mayas, su apogeo fue entre el 200 y el 900 después de Cristo. Construyeron ciudades como Tikal, Palenque y Copán, con pirámides, palacios y observatorios astronómicos. Desarrollaron un calendario preciso y un sistema de escritura jeroglífica. Creían en un complejo panteón de dioses. Kukulcán, dios serpiente emplumada. Chak, dios de la lluvia. ¿O es Shak? Chak. Chak, dios de la lluvia, a quien ofrecían sacrificios humanos para traer lluvias. ¡A la madre! Sacrificar gente por lluvia, eso sí es que tomarse muy en serio la temporada de huracanes. Y échale mi chuy.
Imagínate aquí que llueve cada rato. Si le hacen así los huracanes, ¿no? Ajá. Échale que chuy. Los aztecas surgieron en el siglo XIV y fundaron Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Una urbe flotante con más de 200,000 habitantes, más grande que muchas ciudades de Europa de la época. Eran guerreros temibles, regidos por el emperador Moctezuma II. Su religión giraba en torno a la sangre. Huitzilopochtli. Su religión giraba en torno a la sangre. Huitzilopochtli, dios de la guerra, exigía sacrificios humanos diarios para mantener el equilibrio cósmico. Se realizaban sacrificios masivos. A veces miles de prisioneros eran sacrificados en una sola ceremonia. O sea, que si eras prisionero azteca, tenías más probabilidades de morir en una pirámide que en un combate. Literalmente. Pero ellos, el sacrificio no era un castigo, sino un honor. Ofrendarse para mantener el equilibrio del universo. Mientras tanto, en el sur, los incas dominaban los Andes. Su capital era Cusco, el ombligo del mundo, construyendo una red de caminos de piedra que conectaba todo el imperio con una ingeniería que todavía deja boquiabiertos a los expertos. Adoraban al Inti, dios del sol, y a Pachamama, la madre tierra. Su economía se basaba en un sistema colectivista. Todos trabajaban la tierra en turnos comunitarios, mita. No usaban moneda, el comercio funcionaba por trueque. Tenían un imperio entero con miles de kilómetros de camino. En Norteamérica había cientos de tribus, los navajos, expertos en tejido y caballería. Los iroqueses, organizados en una confederación democrática, con leyes que influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Los Sioux y los Cheyennes, nómadas y cazadores de bisontes, y los Yopi, que construían pueblos de adobe en acantilados. O sea, que ya había democracia en América mucho antes de que los europeos llegaran. De hecho, la Confederación Iroquesa influyó en la estructura del sistema democrático estadounidense. Todo cambia en 1492, cuando Colón pisa el Caribe y las civilizaciones americanas pasan de prosperar a ser perseguidas. La población indígena comienza a morir por enfermedades europeas, viruela, sarampión y gripe. Se desata un saqueo de oro, la destrucción de templos y la imposición del cristianismo. En menos de un siglo, civilizaciones enteras son arrasadas. En 1492 marcó el inicio del fin para las culturas originarias de América. Lo que comenzó un viaje explorador, rápidamente se convirtió en una campaña de conquista brutal, donde la avaricia, la espada y la cruz se convirtieron en los 3 jinetes del apocalipsis indígena. Básicamente Colón como de que, ¿qué onda? Linda tierra ahora es mía. ¡Ey, carnal! Nomás estaba marcando nuestro nuevo terreno. Simón, somos los nuevos dueños. Los vatos locos ya marcharon. ¡Guachen el paisaje, homies! Me voy a hacer un chante de poca madre. Con alberca, cerco de estacas blancas y todo. Tras su primer viaje, Colón vuelve a España como un rockstar. Lleva tainos secuestrados como prueba viviente del Nuevo Mundo. Promete oro, especias y riquezas infinitas. Tú les dices tainos, así como viene correctamente, y yo desde hace rato les estoy diciendo tianos o algo así. Si es así, tainos. Tainos. Los reyes católicos se sueltan fondos para un segundo viaje, pero esta vez no va de explorador. Va con soldados, armas y perros de guerra. Claro, porque nada dice intercambio cultural como perros de guerra y mosquetes. En este segundo viaje, Colón desata el infierno en el Caribe. Esclavizan a los tainos, forzándolos a extraer oro. Si no cumplían las cuotas, se les cortaba las manos. Muchos indígenas, para evitar la esclavitud, se suicidaban bebiendo veneno o arrojándose por los acantilados. A eso le llamaban evangelización. La buena nueva llegó con Biblias, grilletes y garrotes. En menos de 30 años, los tainos fueron casi exterminados por completos, pero el verdadero festín de sangre empezó con la conquista de los grandes imperios. En 1519, Hernán Cortés desembarca en México con apenas 600 hombres.
se enfrenta al todopoderoso Imperio Azteca, gobernado por Moctezuma II. Pero Cortés no llega solo, se alía con tribus rivales hartas del dominio azteca. Utiliza la división interna como arma. O sea, aplicó la de divide y vencerás. En 1521, después de meses de sitio, Teotihuacán cae. Los españoles cortan el suministro de agua y comida. La viruela traída por los europeos diezma a la población. Las tropas de Cortés entran y encuentran un mar de cadáveres. Viruela, hambre y espadas no fue una conquista, fue un exterminio. Al sur, la historia se repite. En 1532, Francisco Pizarro llega a los Andes con menos de 200 hombres, pero con pólvora, caballos y el factor sorpresa. El imperio inca está debilitado por una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Pizarro captura Atahualpa y pide que rescate de oro gigantesco. Los incas pagan, pero Pizarro los ejecuta de todos modos. Qué conveniente. Se embolsan el oro y luego, ups, igual lo matamos. Pero no todo se trató de espadas y plomo. La religión fue el arma más efectiva. Los conquistadores justificaron las matanzas como evangelización, construyendo iglesias sobre templos. El templo mayor azteca fue destruido y sobre sus ruinas levantaron la catedral metropolitana. En Cusco, los españoles construyeron una iglesia de Santo Domingo sobre el Templo del Sol. O sea que literalmente usaron la fe como cemento para sepultar las creencias indígenas y por si fuera poco, se prohibió la lengua nativa y se impuso el español. Se obligó a los indígenas a bautizarse o morir. Muchos templos fueron saqueados para fundir ídolos de oro y convertirlos en cruces y cálices. Te evangelizo, pero primero me llevo tu oro. La conquista no fue solo brutalidad, fue manipulación estratégica. Dividir para vencer, como Cortés y Pizarro aliándose con tribus rivales. Generar terror calculado. Asesinaba brutalmente a líderes nativos para infundir miedo. La conversión al cristianismo se utilizó como una herramienta para imponer a la cultura española y desmantelar las estructuras sociales y religiosas indígenas. La religión se convirtió en un medio para controlar el comportamiento y la moral de los indígenas, inculcando valores y normas españolas. En solo 50 años, América pasó de ser un continente vibrante y libre a un campo de guerra, esclavitud y conversión forzada. Millones murieron por enfermedades, hambre y masacres. Las grandes ciudades indígenas quedaron en ruinas. El oro y la plata del Nuevo Mundo financiaron los reinos europeos, mientras las tierras americanas se convertían en colonias de explotación. Ahora pasaremos a las teorías de conspiración relacionadas a la historia de la conquista. Detrás de la historia oficial del descubrimiento se esconden oscuros rumores, documentos crípticos y pistas que sugieren que todo pudo haber sido parte de un plan mucho más siniestro. O sea, que no fue solo vamos a buscar especias, sino que había agenda oculta. Una de las teorías más populares dice que Colón no se lanzó a ciegas, sino que ya tenía mapas secretos que mostraban la existencia de América. La teoría sostiene que Colón tenía acceso a conocimientos cartógrafos templarios que indicaban la existencia de un continente desconocido. La Orden de los Caballeros Templarios, disuelta oficialmente en 1312, sobrevivió en secreto y financió expediciones al Nuevo Mundo. Se dice que tras su persecución, los templarios huyeron con sus tesoros y reliquias sagradas. Según esta teoría, los templarios habrían llegado a América siglos antes que Colón. Algunos aseguran que en América escondieron parte del tesoro de Salomón o la sangre real de Cristo buscando un refugio lejano. O sea, que mientras los conquistadores buscaban oro, los templarios andaban escondiendo el Santo Grial entre las pirámides mayas. Y según algunos investigadores, símbolos templarios han aparecido en piedras talladas en Canadá y América del Norte, lo que alimenta esta teoría. Otra teoría
habla de el mito de la Atlántida, la búsqueda de una civilización perdida. Algunos teóricos afirman que la verdadera razón de la conquista no era el oro, sino la búsqueda de la Atlántida, la mítica civilización avanzada que, según Platón, había desaparecido bajo del mar. De acuerdo con esta teoría, Colón y posteriores expediciones habrían seguido pistas ocultas en textos antiguos que sugerían que los descendientes de atlantes habitaban en América. Se han encontrado estructuras megalíticas sumergidas cerca de las Bahamas y Cuba, que algunos afirman que podrían ser restos de la Atlántida. ¡Qué locura! ¿Y si la conquista fue solo la tapa para ocultar la búsqueda de una civilización perdida? Incluso hay teorías que afirman que los españoles saqueaban templos no solo por el oro, sino porque buscaban artefactos antiguos con poderes ocultos. Otra teoría señala a la compañía de Jesús, los jesuitas, como el cerebro en las sombras de la conquista. Los jesuitas, conocidos por su inteligencia estratégica y poder político, habrían utilizado la evangelización como una pantalla para dominar el continente. Documentos antiguos afirman que los jesuitas escondieron manuscritos ancestrales, reliquias indígenas y tesoros en cuevas secretas de América del Sur. Algunos creen que las leyendas de El Dorado fueron inventadas por los jesuitas para desviar su atención de sus verdaderos objetivos. Mira qué cabrones. O sea, mientras todos buscaban el dorado, ellos ya sabían que el verdadero tesoro estaba bien oculto. ¿Sí habéis escuchado hablar del Dorado? Es un tesoro de que... Mira, vamos a preguntarle. ChatGPT. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Por los rombos del Dorado. Ay. Hola, Chat. ¿Nos puedes, por favor, dar un resumen de la historia del Tesoro del Dorado, el mito que se expandió durante la conquista española en América? El mito del Dorado surgió en el siglo XVI, durante la conquista española. Se hablaba de una ciudad o reino lleno de oro en algún lugar de Sudamérica. Los exploradores españoles, atraídos por las historias de riquezas inimaginables, emprendieron numerosas expediciones en busca de esta ciudad. Como que era una ciudad de oro. Entonces todos andaban ahí buscando la ciudad de oro. ¿Te imaginas una ciudad de oro, paredes de oro? No manches. Hay una película que también, el Código Da Vinci, ¿no? Creo que sí. Ya me imagino cómo andaban todos ahí buscando. Incluso hay conspiranoicos que afirman que los jesuitas custodian artefactos de origen extraterrestre obtenidos durante la conquista. Una de las teorías más macabras sugiere que la programación de enfermedades como la viruela no fue accidental, sino intencional. O sea, que ellos inventaron la viruela. No fue algo que es como... Pues a lo mejor ahí en Europa sí le salió la viruela, pero la aprendieron a usar como arma. Pues sí la aprendieron a usar porque sí, creo que yo me acuerdo en la escuela una historia que me contaron así de que como todo estaba rodeado de agua, que nomás se metían a los españoles que estaban enfermos al agua a bañarse así. Y ya después para cuando los indígenas iban al agua a agarrar agua para tomar o así, pues... Ya estaba toda contaminada. Historiadores alternativos afirman que los españoles utilizaron ropa infectada y cadáveres contaminados como arma biológica. En 1550 hay registros que los colonizadores ingleses usaron mantas infectadas de viruela para exterminar a tribus nativas en América del Norte. Esta estrategia pudo haberse ensayado antes, durante la conquista española. No manches. O sea, los primeros ataques bacteriológicos no fueron en la Primera Guerra Mundial, sino en la conquista. Y con efectos devastadores, millones de indígenas murieron, no por las espadas, sino por las infecciones. Finalmente, algunos teóricos afirman que la conquista no fue solo una búsqueda de oro, sino parte de un plan geopolítico a largo plazo. El objetivo real era el control territorial y la expansión masiva de recursos. Los conquistadores no solo buscaban oro, sino también plata, tierras fértiles, maderas preciosas y mano de obra esclava.
América se convirtió en la mira de los recursos de Europa, financiando guerras, imperios y el auge del capitalismo. La misión Fe resultó ser un negocio multimillonario disfrazado de evangelización. La conquista de América no terminó en 1521. No fue solo un episodio histórico, fue el comienzo de una herida abierta que aún sangra. Porque aunque las espadas se oxidaron y las calaveras se hundieron, el legado de la conquista sigue vivo. La conquista dejó un legado cultural mixto y contradictorio. Por un lado, generó una fusión de culturas. La mezcla de lenguas, creencias y costumbres dio origen a la identidad mestiza. Y nació el sincretismo religioso, donde dioses prehispánicos como Tonantzin se fusionaron con figuras cristianas, como la Virgen de Guadalupe. En náhuatl, Tonantzin significa nuestra madre. Era una deidad venerada por los pueblos indígenas de Mesoamérica, especialmente por los mexicas. Se le consideraba una diosa de la madre tierra, de la fertilidad, y su culto estaba arraigado en el cerro del Tepeyac, en el mismo lugar donde, según la tradición católica, se apareció la Virgen de Guadalupe. Pero, por otro lado, dejó profundas heridas de discriminación y racismo. La población indígena fue reducida a la miseria, convertida en sierva en su propia tierra. Las élites criollas perpetuaron un sistema de castas que marginaba a los nativos. La conquista fue en muchos aspectos el primer genocidio moderno. Se calcula que entre 50 y 90 millones de indígenas murieron en el primer siglo tras la llegada de Colón. La mayoría no cayó por las espadas, sino por las epidemias, el hambre y la esclavitud. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Eso es un holocausto en cámara lenta. Pero como no había cámaras, nadie lo recuerda así. En la historia oficial, la conquista sigue disfrazada de hazaña heroica, cuando en realidad fue una masacre planificada. Pero la conquista no solo arrasó con cuerpos, también colonizó mentes. Los indígenas no solo fueron despojados de sus tierras, también de su identidad espiritual. La religión católica fue utilizada como herramienta de sumisión. Se prohibió la convicción indígena, se quemaron códices, destruyeron siglos de historia escrita. Se impulsó la culpa cristiana como un grillete mental. Ahora, ser indígena era ser pecaminoso. O sea, les robaron todo y todavía les hicieron creer que tenían la culpa. ¿Tú qué opinas de eso? Te quiero preguntar, porque ahorita que estábamos leyendo lo de la Virgen, vi que la besaste así. ¿Qué opinas de eso? Pues que no es justo. ¿Que no es justo qué? Pues que lo que les hicieron. Pero, ¿qué sientes tú que es como que tú eres devota a la Virgen? ¿Qué sientes saber de qué o no? ¿O no le tomas en cuenta o no te importa? Como diría la esposa de Poncho de Nigris, reservo mis comentarios. O sea, que no te parece como que... O sea, que en el mismo lugar donde se apareció la Virgen ya llevaban mucho tiempo, años antes, que en ese lugar iba la gente a bailarle, a adorar, a rezar a otra deidad que se llamaba diferente y que también era una deidad mujer y que era la madre la madre tierra, la madre de la fertilidad. Era una deidad mujer pues muy buena. O sea, no era un demonio. ¿Y qué opinas de por qué? Como que ya no le hagan, como que en ese mismo lugar. Como que llegaron y lo quitaron. Ajá, y ya pusieron a la Virgen. Ajá. ¿Tú no Pues crees tú no crees que todos los indígenas aún le seguían yendo a bailar a la deidad antigua, aunque nomás la tenían a la Virgen ahí de frente, pero en realidad ellos pensaban Como que en su mente ellos decían, yo vengo aquí, pero no le estoy bailando a ella. Por eso yo dicen le que sigo también bailando a la que estaba antes, a la mera de. Pero pues yo creo lugar. que es necesario tener como fe en algo. Pues sí. Pero yo digo que ahí es también de cada quien es devoto, pues. No, en esos tiempos no era de cada quien, porque tenían que ser devotos. Sí, porque si no te iban a matar, te mochaban la lengua. En ese tiempo no era de cada quien. Ya, señor Couch, ya. Y esa mentalidad de vergüenza cultural persiste hoy. Las lenguas indígenas son vistas como inferiores. El racismo sistemático
nacido en la colonia, sigue vigente. Sí, es cierto, ¿verdad? Como que a los indígenas, ¿por qué los hacen como que... ¿Cómo? son indígenas? ¿Por qué? Pues porque no tienen muchos recursos. Pero a veces sí son inteligentes. Imagínate a veces las cosas que llegan a hacer y sin recursos. ¿Qué hacen? Tortillas, cocinan bien chingón. Ey. Pues sí, pero ellos no se meten a TikTok como yo a buscar recetas. Mientras en Europa se enriquecía el oro americano, los pueblos originarios fueron reducidos a esclavos en sus propias tierras. Pero sí pintan bien chido, ¿verdad? El arte que hacen. Pero yo creo que, ¿te imaginas? Antes también sabían de arquitectura y todo eso. ¿Cómo hicieron todas las...? Con su imaginación y su mente, sí. Pásame poquita inteligencia. El sistema de encomiendas y repartimientos explotó a los indígenas, dejándolos en una pobreza estructural que perduró por siglos. A día de hoy, muchas religiones de América Latina siguen atrapadas en la desigualdad económica heredada de la colonia. Claro, la herencia española, idioma, religión y deuda eterna. Lo peor es que la historia oficial ha romantizado la conquista. Nos enseñaron que Colón fue un héroe visionario, no un saqueador con GPS secreto. Nos contaron que Cortés civilizó a los aztecas, no que los masacró y quemó su capital. Nos dijeron que la evangelización salvó almas, pero omitieron que millones murieron bajo la cruz. Nos vendieron la conquista como si fuera un cuento de aventuras cuando fue una carnicería. Pero no se trata de satanizar la historia, sino de entenderla sin filtros. La conquista fue brutal, pero debemos mirarla sin romanticismos. No para odiar, sino para aprender de los errores del pasado, para dejar de ver los pueblos indígenas como un folclore y reconocer su historia, para cuestionar las narrativas oficiales y exigir la verdad, para entender que la colonización no es cosa del pasado. Hoy, el extractivismo, el racismo y la desigualdad son sus secuelas. Okay. Las escuelas. Si es este color, le vas a decir indígena. Y tal vez, si hablamos más de esto, podamos reconectar con esas raíces que intentaron arrancar, pero que nunca lograron borrar del todo. América no fue descubierta, fue traicionada, saqueada y reescrita. Hoy, navegamos por la historia oficial, nos sumergimos en las conspiraciones que rodean la conquista. Pero tranqui, que esto solo fue el principio. Hay mucho más por descubrir. Si te gustó este viaje, dale a seguir. Comparte este episodio y déjanos un comentario con tu teoría favorita o la más loca que se te ocurra. Y si te encanta cuestionar la historia oficial y las conspiraciones, suscríbete. Y déjanos tu like. Y ya. Así llegamos al final de este episodio. ¿Cómo te gustó? Chido. ¿Sí te gustó? Claro que sí. ¿No te ofendiste? Siento que ya hicimos muchos capítulos seguidos de tirándole a la religión católica. Sí, me regañó mi mamá. Sí, respetamos, bueno, sí. Respetamos lo que cada quien, sus creencias, sí, respetamos. Cada quien tiene sus creencias y lo respetamos. A mí me gusta así como rascar, pero no sí, se respetan todas las creencias. ¿Te gusta ver arder el mundo? Yo también fui católico por mucho tiempo. Bueno, todavía me considero católico porque estoy bautizado, pero no voy a misa. Pero sí, pero sí veo como que la iglesia fue utilizada mucho para eso. A lo mejor no eran como todas. Yo creo que es como todos. Hay personas que sí quieren hacer el bien pero les tocaba también. Pero hay otras que sí la usaban, por ejemplo, que la usaban, como que manipulaban a ciertas personas para usarlas, pero para sus propios fines. Pero ¿tú crees que así como que esas personas que por decir que les tocaba torturar no decían, güey, yo no quiero, pero es como que si no lo hago, pues también conmigo la van a agarrar, o sea, lo tengo que hacer? No, yo creo que, por ejemplo, esos que les tocaba torturar era porque sí de plano pensaban que estaban mal. Es como como a ti ya ves que no te gustan que les maltraten a los animalitos. Ajá. Y eso, como si alguien viene y te dice, no, ¿sabes qué? Esta persona estuvo maltratando y te enseñan videos de
tú lo vas a torturar con gusto, ¿no? Porque vas a saber. Sí. Entonces ellos, para ellos estaba mal, porque cuando llegaron ellos veían que había sacrificios y todo, entonces los españoles decían, no, estos están locos. Entonces son decían, muy malos, los tenemos que... los tenemos que Sí. educar, y por eso ellos no les pesaba torturarlos. No les tenían compasión. No. Entonces, todo es cuestión de perfección. Es que ya que lo pones desde esa Perfection. perspectiva... Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Gracias por vernos. Suscríbanse, compartan. Y déjenos su opinión en los comentarios. Adiós. 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 So-